Quand vous voulez, soit vous le faites. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du secrétaire d'État en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous souhaiter la bienvenue et de vous dire combien nous sommes honorés de vous recevoir aujourd'hui au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour cette cérémonie de remise de votre doctorat honoris causa. Président de l'université, professeur Mohamed Amara, va procéder, selon la tradition, à son discours de bienvenue et au prononcé de votre éloge. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet, Monsieur le recteur, chancelier des universités, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, présents dans cet amphithéâtre ou dans les amphithéâtres voisins ou spectateurs sur les chaînes de télévision, c'est un grand honneur pour notre université de vous accueillir, Monsieur le Président, en ce jour pour cette cérémonie si particulière. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour veut rendre hommage à une trajectoire inédite et salue un parcours unique se situant dans le respect de l'héritage d'une identité continentale plurielle telle que rêvée par Simon Bolivar au XIXe siècle. Et pour les collègues qui l'ignoreraient, Bolivar a donné le nom de la Bolivie. Monsieur le Président, vous êtes né dans un département de Oruro en 1959, de parents agriculteurs de culture Aymara, et vous êtes dans votre communauté, quand, en 1980, le phénomène climatique El Niño, qui nous concerne ces temps-ci aussi, détruit 70% de la production agricole et 50% du cheptel. De ce fait, votre famille doit partir dans une région plus clémente, San Francisco, dans le Cochabamba, et là, vous vous engagez dans le combat syndical des cocaleros. Ces petits paysans producteurs de feuilles de coca. Vous devenez en 1985 secrétaire général de leur syndicat et menez la lutte pour défendre cette feuille sacrée. Vous rejoignez aussi en 1997 le mouvement vers le socialisme et vous en devenez député, un des mieux élus du pays avec 70% des voix. Vos actions se tournent alors vers la communauté internationale, notamment l'Europe, pour défendre justement la feuille sacrée, ses vertus nutritives, thérapeutiques et un combat aujourd'hui gagné puisque cette feuille a été décriminalisée et a été reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine de l'humanité. Ce parcours, Monsieur le Président, vous mènera d'ailleurs une première fois à l'Université de Pau, un soir de mars 2002, où vous animâtes avec José Bové, député européen qui était à l'époque porte-parole de la Confédération paysanne et que je salue pour l'honneur et le plaisir qu'il nous fait d'être parmi nous aujourd'hui. Une soirée, vous avez participé à une soirée témoignage et débat sur justement la lutte des paysans cocaleros. Et cette visite avait déjà à l'époque permis de nouer des contacts très fructueux avec nombre de personnalités locales, des mondes tant politiques, universitaires, associatifs ou économiques, dont mon collègue Jean Ortiz, que je salue aussi avec
beaucoup de chaleur et qui est pour beaucoup dans l'organisation de cette manifestation et de cette cérémonie. Pour en revenir à votre parcours, Monsieur le Président, vous avez été élu à la tête de l'État bolivien en 2005, avec près de 54% des voix, réélu en 2009 et en 2014, avec une plus grande avance de voix. Vous êtes le premier président d'origine indienne de la Bolivie et le 21 janvier 2006, le début de votre présidence, a été célébré par des cérémonies traditionnelles des peuples indiens des Andes qui ont fait le tour de la planète. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Bolivie qui s'ouvre ce jour-là. Et d'ailleurs, si mes informations sont exactes, elles proviennent du maire de Pau, un témoin béarnais assistait à cette cérémonie, le député Jean Lassalle, qui devrait être aujourd'hui parmi nous. Il doit arriver. Votre avènement à la présidence de la Bolivie est vécu comme un symbole, dont la valeur est exemplaire à bien des égards. Vous incarnez le refus de la stigmatisation des minorités. Votre projet politique se matérialise au terme d'un combat mené démocratiquement, et c'est très important, dans un pays où la fracture ethnique allait de pair avec les inégalités économiques et politiques. À cette crise de représentativité, vous avez répondu en proposant la construction d'une alternative basée sur la refonte des institutions dans le respect de la démocratie, la rénovation de la nation sur la base de la multiculturalité et l'intégration des Indiens dans le système électoral et dans le système économique. Votre politique prône l'instauration du buen vivir. Je ne sais pas si je le prononce parfaitement. C'est un concept qualitatif plus que quantitatif que l'on peut traduire par le vivre bien et qui met en harmonie les différents êtres vivants et la terre, la Pachamama. Les problèmes environnementaux ne peuvent être dissociés en effet des problèmes sociaux, et la réciproque est également vraie. Et ainsi, l'eau doit être un bien commun, générer des énergies propres doit être une priorité, au même titre d'ailleurs que fournir des services de base que sont l'éducation et la santé, ou que de respecter la diversité linguistique, culturelle et ethnique. La reconnaissance de ces propositions érigées en principe s'est traduite par leur inscription en 2009 dans la Constitution de la Bolivie, qui est devenue depuis officiellement l'État plurinational de Bolivie. Une appellation qui prend en compte et promeut l'existence en son sein de nations, de cultures et de langues différentes, 36 langues recensées. En 2010, vous faites adopter aussi une loi des droits de la terre, qui accorde des droits à la nature à l'instar des droits de l'homme. Ce parcours résonne avec notre actualité, ici en France et en Europe, entre la conférence COP21 de Paris le mois prochain, enjeu mondial, majeur et mobilisateur s'il en est, et aussi les retards ou atermoiements dans la promulgation par le Parlement et plus précisément par le Sénat, des textes de loi relatifs aux langues régionales, comme le soulignait avec justesse et force récemment Madame la sénatrice Frédérique Espagnac, qui devrait être aussi parmi nous. Il est intéressant de revenir sur le signal envoyé par la Bolivie, au moment d'aborder justement ces questions de l'interculturalité dans toutes ses dimensions. À l'heure où la préservation des identités régionales est au centre de nos préoccupations et est aussi un enjeu majeur dans nos territoires, tant dans les pays de la Dour, avec les débats que nous avons sur le Pays basque ou sur le Pays de Béarn, mais aussi sur des territoires voisins, en France ou en Espagne, en Catalogne et au Pays basque, pour citer ceux qui sont les plus marquants. Il nous appartient ici de tirer tous les enseignements de votre expérience. Elle se matérialise tant sur le plan politique qu'économique et fait de la Bolivie un modèle en matière de respect de la diversité des peuples et d'intersection entre les cultures, en s'appuyant sur des principes aussi fondamentaux que le respect mutuel, l'économie solidaire, la justice et l'équité. Le but est de favoriser l'expression des identités culturelles, leur reconnaissance comme facteur d'inclusion sociale et surtout les mettre en valeur. Ainsi, ce pluralisme qui fait confluer politique, économie, justice, culture et langue crée un nouveau pacte sociétal dont l'État se pose comme le garant inconditionnel en incorporant de façon concrète à travers la Constitution les institutions des peuples indiens. Autant d'enseignements à tirer sur l'appréhension des questions brûlantes qui se posent à nous ici en France ou en Europe,
questions d'intégration, questions de communautarisme et aussi les questions dramatiques qui se situent dans notre voisinage immédiat en Afrique ou au Proche-Orient. Remettre le titre de docteur honoris causa de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à Evo Morales, c'est saluer aussi l'action d'un homme politique qui, dès sa première année de législature, a lancé une grande campagne d'alphabétisation en espagnol et dans les langues indigènes. C'est saluer aussi le fait que la Bolivie soit depuis 2009 déclarée libre de l'analphabétisme. Un de vos grands acquis. Monsieur le Président, vous avez fait de l'accès à l'éducation et à la santé pour tous l'un des piliers de votre politique. L'enseignement comme la culture, l'environnement et les ressources énergétiques sont considérés comme des biens publics, des biens communs, et un effort budgétaire sans précédent pour le secteur éducatif a permis de tripler le budget qui y est consacré. Nous attendons ici en France et en Europe au minimum une volonté aussi forte à défaut d'un effort d'une telle ampleur. Vous avez engagé des actions sans précédent pour faire de l'enseignement supérieur public un instrument essentiel de l'équité sociale et du développement économique de votre pays. Depuis une dizaine d'années, ce développement a entraîné une explosion de besoins en formation de docteurs, en accompagnement dans la mise en place de formations et notamment des formations professionnelles. Monsieur le Président, bien que très anciennes, les relations entre la France et la Bolivie ne sont certainement pas à la hauteur des besoins et des possibilités existantes. Et le modèle de service français, le service public français d'enseignement supérieur et de recherche, peut certainement contribuer à rejoindre les attentes et la vision de la Bolivie. En tout cas, bien plus qu'un certain nombre de modèles basés sur des concepts de rentabilité matérielle immédiate en vogue par ailleurs. Les Pays de l'Adour, territoire de notre université, résonnent d'une histoire très riche. Et monsieur le maire de Pau, monsieur François Bayrou, pourra certainement vous en parler tout à l'heure avec tout son talent et sa passion. Ces territoires sont riches de leur diversité, pays de montagnes, pays de vallées, pays de côtes océanes, au confluent de langues et de cultures régionales fortes, véritable pont entre la France et l'Espagne, entre les mondes francophones et hispaniques. Ils sont en phase avec les thèmes que vous portez et que vous abordez. Et je pense que monsieur le député Jean Lassalle ne me contredira probablement pas là-dessus. Notre université, ancrée dans ces territoires des Pays de l'Adour, s'est appropriée ces questionnements et elle se veut comme un terrain d'échange et de confrontation d'expériences, de pratiques, de démarches plurilingues, d'enseignement de langue régionale, de revivification des patrimoines, tout en étant attentive aux évolutions sociétales, culturelles et environnementales. Je souhaite insister sur notre ouverture sur le monde hispanique, en particulier sur l'Amérique latine. Elle a toujours été et demeure une priorité de la politique internationale de notre université. Elle s'appuie sur le partenariat fort que nous avons avec les universités transfrontalières de Saragosse et du Pays basque en Euskadi, dont je remercie les représentants d'être parmi nous aujourd'hui. Le champ universitaire bolivien offre de réelles potentialités de coopération mutuellement fructueuses. L'effort de développement du pays porte sur des secteurs stratégiques dans lesquels, nous le pensons, les compétences et l'expertise de l'Université de Pau et des Pays d'Adour, mais aussi, bien sûr, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français et européens, sont largement reconnus et pourraient contribuer. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est totalement disposée à promouvoir les échanges avec les universités boliviennes. Bien entendu, accueillir des étudiants boliviens, d'abord, et c'est déjà le cas depuis cette année, où nous en accueillons en ingénierie des ressources fossiles sur un domaine de pointe, et vous aurez l'opportunité de rencontrer un certain nombre de ces étudiants tout à l'heure. Aussi, faire émerger des thématiques de coopération qui sont des enjeux sociétaux en Bolivie, par exemple l'environnement et l'eau, qu'il s'agisse des problèmes de réchauffement climatique, mais aussi des problèmes de pollution. Nous pensons au lac Titicaca, dans lequel un certain nombre de nos équipes travaillent déjà, et vous aurez l'opportunité de rencontrer des chercheurs qui ont participé à ces travaux. La problématique des géosciences et des géoressources, principale source de richesse présentée comme un facteur d'intégration sociale en Bolivie, Bolivie qui possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz d'Amérique latine, et le Béarn et Pau qui dispose,
avec le centre Jean Fégère, d'un des plus grands centres mondiaux de recherche dans le secteur, alors que l'UPPA, l'Université de Pau et des Pays d'Adour, se positionne comme un des leaders européens dans le domaine. Nous sommes aussi ouverts à toute proposition allant vers des thématiques autres et d'intérêt commun. On peut citer l'agroalimentaire, on peut citer les sciences sociales et humaines, et voir réfléchir ensemble. Monsieur le Président, je souhaite pour terminer souligner à nouveau votre trajectoire singulière, votre engagement pour les droits de l'homme et de la nature, votre engagement pour la reconnaissance des différentes cultures et langues indigènes, vos actions pour l'éradication de l'analphabétisme, votre soutien à un enseignement supérieur public de qualité, ce sont autant d'éléments et de valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et c'est la principale raison qui a amené notre université à vous proposer ce titre de docteur honoris causa, et vous nous avez fait l'honneur de l'accepter. Monsieur le Président, je suis ainsi particulièrement honoré de vous délivrer, au nom de notre université, la distinction de docteur honoris causa de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et je vais essayer de le faire en espagnol, si vous le permettez. Señor Presidente, me siento sumamente honrado de entregarle hoy en nombre de nuestra universidad el título de doctor honoris causa de la Universidad de Pau y de los Países de l'Adour.
Monsieur le Président, j'invite maintenant Votre Excellence à prononcer son allocution. Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano presidente de la Universidad de Pú, al rector de la universidad. Saludo también al prefecto de esta región, al hermano alcalde de la ciudad, a docentes, estudiantes, invitados especiales a este acto. Un saludo especial al amigo José Bové, amigo como ser humano, un hermano del campo, un compañero revolucionario. Muchas gracias, José, por acompañarnos a este acto. Primero, expresar mi gran agradecimiento a esta universidad por invitarnos y por reconocernos como doctor honoris causa, que este corresponde a los pueblos indígenas de Bolivia, a nuestros movimientos sociales, que escucharon la intervención de nuestro rector, que evidentemente gestamos una lucha social convertida en una lucha electoral para los profundos cambios que llevamos adelante en Bolivia. No ha sido sencillo avanzar hasta donde llegamos por ahora. No ha sido sencillo unirnos, organizarnos, movilizarnos para ganar muchas elecciones. Sin embargo, que tan importante ha sido la unidad del pueblo boliviano, especialmente la unidad de los distintos sectores sociales. Yo diría, desde el año 1995 surge un movimiento político de liberación del pueblo boliviano, un movimiento político de los sectores más humillados en la historia de Bolivia, que es el movimiento indígena, los más despreciados, discriminados, inclusive en algunos tiempos políticas externas orientaban al exterminio del movimiento indígena. Sin embargo, nuestros antepasados dieron una dura batalla para defender los derechos de los pueblos indígenas, sus recursos naturales, sus formas de vivencia o nuestras formas de vivencia. Y este resultado ahora es la lucha de 500 años, la lucha contra el Estado colonial, la lucha contra los saqueos de nuestros recursos naturales. Así entendemos en Bolivia, y casualmente tengo la oportunidad de ser presidente gracias a la voluntad democrática del pueblo boliviano. Usted sabe muy bien, como decía en su mensaje nuestro rector, yo me fui del altiplano boliviano al oriente boliviano. Fui allá a sobrevivir, que evidentemente en el altiplano boliviano, que no se garantizaba la producción agrícola, que la sequía, la granizada, la helada dejaba sin producción agropecuaria, por tanto sin alimento para todo el año. Y estos y muchos factores nos obligaron a irnos del occidente al oriente. En el altiplano boliviano nunca había presencia del Estado. En el altiplano boliviano no se conocía atención a las reivindicaciones sociales. Y si algo había, me acuerdo, algún programa llamado de Estados Unidos, Alianza para el Progreso, que mandaba algunos
víveres a cambio del trabajo comunal. Eso era la presencia, pero después nos dimos cuenta que esos programas o esa ayuda estaba condicionado a someternos a las políticas del imperio norteamericano. Entonces, así como muchas familias del occidente se van al oriente, yo también con mi familia a sobrevivir, y quiero decirles, hermanas y hermanos de Francia, de Pau, que nunca, yo fui allá a ser dirigente sindical, menos presidente. Pero allá hemos visto de cerca cómo era la dominación, especialmente de Norteamérica, cómo era el saqueo a nuestros recursos naturales, cómo la lucha contra el narcotráfico estaban orientados con fines netamente geopolíticos, cómo las políticas económicas eran decididas por el Fondo Monetario Internacional al robo, al asalto del patrimonio del pueblo boliviano, y nuestras fuerzas sociales van enfrentando a un modelo, al modelo neoliberal, bajo un dominio imperial, y ahí nace más conciencia ideológica, política, programática, junto a los distintos sectores sociales, para plantearnos que también nosotros podemos gobernarnos, que nosotros mismos nos gobernemos. ¿Hasta cuándo? Políticas económicas, políticas sociales importadas desde arriba y afuera. Y nuestro movimiento político se fortalece. Y también quiero decirles, yo mismo no estaba tan convencido de ser presidente, de que nuestro movimiento político avance. Peor todavía, como Evo, acusado de narcotráfico, de asesino, de terrorista, en algún momento, me acuerdo del 2002, cuando fui por primera vez candidato a la presidencia, el ex embajador de Estados Unidos dijo: Evo Morales es un Bin Laden andino, los cocaderos, los talibanes. Semejantes acusaciones. Y decía, ¿cómo acusado de Bin Laden andino podía ser presidente? Pero va creciendo esta conciencia social, una conciencia nacional por la soberanía política y económica. Y finalmente, el 2005, como decía, sorprendemos las elecciones, ganando con más del 50%, casi 54%. Y quiero decirles, hasta este momento político, desde el 2005, entre elecciones y referendos, ganamos 6 veces. Tres veces con más del 50% y 3 veces con más del 60%. Nunca en la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, había habido un partido que ha ganado 6 elecciones, con más del 50% y con más del 60%. Esta es la estabilidad también política garantizada por los movimientos sociales. Entonces, queridos compañeras y compañeros franceses de esta universidad, estos hechos con resultados en poca gestión, en lo democrático, en lo económico, en lo social, pues nos han sorprendido como resultados de un trabajo conjunto, presidente, vicepresidente, como también con los movimientos sociales. ¿Qué hicimos en este corto tiempo? Como siempre hago recordarles, en lo político, la refundación de Bolivia. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ese es, en resumen, el programa que nos hemos planteado. Los sectores abandonados en la historia de Bolivia.
Lo más difícil ha sido la refundación de Bolivia mediante una nueva constitución. Duró como 3 años de lucha. En ese proceso constituyente me llevaron al referéndum revocatorio. Mis opositores, los neoliberales, no nos revocaron. Intentaron con golpe de Estado, también fracasaron. Y una vez resuelta esta refundación de Bolivia, bueno, ya era mucho más sencillo administrar, seguir atendiendo las demandas, pero siempre planificando para un crecimiento económico. En lo económico lo más importante ha sido la nacionalización de los hidrocarburos. Solo comentarles brevemente, cuando nuestra Central Obrera Boliviana pedíamos a los gobiernos de antes, a los gobiernos del pasado, la nacionalización, la respuesta era, si se nacionaliza, no va a haber inversión. Y solo 2 datos. Antes que sea presidente del 2005, la inversión en hidrocarburos eran 240 millones de dólares, que evidentemente esta plata eran de las petroleras internacionales. Nacionalizamos el 2006, para este año la inversión para hidrocarburos ha sido 2.400 millones de dólares, más del 80% que nuestra plata, no era plata de los extranjeros, no era la plata de los petroleros internacionales. Siempre comento, para algunas empresas, especialmente norteamericanas, pues no es tan deseable conocer este dato. Los ductos bolivianos estaban privatizadas y una de las empresas que privatizó los ductos bolivianos, de transporte, los gasoductos, oleoducto, estaba en manos de una empresa norteamericana. ¿Cómo se llama esto? No, el otro. Small. Bueno. Y Bolivia, como Estado, teníamos la necesidad de construir otro ducto, Gas Carrasco Cochabamba, GCC. Como los ductos estaban privatizados, pues por normas inconstitucionales o contratos inconstitucionales, ellos tenían que construir GCC, Gas Carrasco Cochabamba. Y me busca esta empresa, recibimos por supuesto, y me dice, presidente, usted nos tiene que garantizar 100 millones de dólares para la construcción del GCC. Yo solo decía en mi mente, ¿cómo vamos a garantizar 100 millones de dólares? Una empresa privada norteamericana, dueño de todos los ductos de Bolivia. Nosotros entendemos como campesinos, como indígenas, que las empresas tienen mucha plata, cargan plata, les sobra plata, por eso son empresas, y la empresa norteamericana me pide, debe garantizar 100 millones de dólares de crédito para GCC. No podía entender. Pero en ese proceso constituyente, esta empresa estaba apoyando, aportando económicamente a mis opositores para una conspiración política. Nos damos cuenta, ¿cómo vamos a permitir que vengan a conspirarnos empresarios norteamericanos? Decidimos nacionalizar los ductos, ¿no? Y fuera esta empresa, obligado a tomar estas decisiones. Pero, hermanas y hermanos, aquí viene el tema de fondo. Como esa empresa se ha ido, pues nosotros teníamos la obligación de ejecutar gasoducto Carrasco-Cochabamba. Y ejecutamos
esta necesidad urgente de Carrasco-Cochabamba, gasoducto. ¿Y cuánto nos ha costado? Aquí está nuestro presidente de YPFB. ¿Cuánto nos ha costado? No 100 millones de dólares, 40 millones de dólares. Y sin crédito, con nuestra plata hemos ejecutado la obra. Entonces, brevemente les comento qué tan importante ha sido que el Estado tenga su parte, administra sus empresas, sus recursos naturales, sus ductos. Siento que algunas empresas nos chantajeaban, nos engañaban. Por eso hemos decidido, durante la campaña, nuestra propuesta. Queremos empresas, pero las empresas no pueden ser patrones ni dueños de los bolivianos, menos de nuestros recursos naturales. Si quieres una empresa, que sean socios de los bolivianos, bienvenidos como socios, no como dueños. Y cumplimos con nuestra propuesta electoral. Algunos datos importantes, quiero que sepan. La inversión pública del 2005 eran 600 millones de dólares en Bolivia. Después de la nacionalización, después de la recuperación, nuestras empresas públicas, como Entel, Telecomunicación, otras. Este año hemos programado inversión pública 7.200 millones de dólares. 2005, 600 millones para toda Bolivia. Para este año, 7.200 millones de dólares. Imagínense el cambio profundo. El PIB, Producto Interno Bruto, ¿cuánto era el 2005? Era 9.000 millones de dólares. El año pasado ha llegado a 33.000 millones de dólares del PIB. Para una población que tiene, para un pueblo que tiene 10 millones de habitantes, ¿cómo ha cambiado la situación económica? ¿Cuánto de reservas internacionales tenía Bolivia el 2005? 1.700 millones de dólares. El año pasado llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Esta es la nacionalización y esta es la lucha del pueblo boliviano. No es regalo de Evo Morales. En tema de reducción de la pobreza, nos dejaron con 38% de pobreza. Evaluación, informe de organismos internacionales, de 38% al 2013 bajamos al 18% de pobreza. En nuestra estimación, este año vamos a llegar al 15% de pobreza, del 38 al 15% de pobreza. Ustedes saben que Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América. Los distintos niveles, rubros, no sé cómo se llama esto, pero era el último país en toda Sudamérica. Sin embargo, hemos superado bastante los salarios, pero este año ya todos, casi garantizado, Bolivia va a ser primero en crecimiento económico en Sudamérica y posiblemente segundo en toda América en crecimiento económico. Estos datos de verdad nos sorprenden. Y si hay estos resultados es porque hemos convertido la política no como negocio para el político. La política no es beneficio para el político. La política, entiendo ahora, que es esfuerzo, compromiso, pero más sacrificio para el pueblo boliviano. Digo esto, cuando llegué a la presidencia, el presidente ganaba como 40.000 bolivianos mes. Acá están unos ministros que me acompañan desde el primer momento, David Choquebanca, nuestro canciller, porque él ganaba el primer mes no bajamos los salarios, ganaba como más de 25.000. ¿Cuánto ganaba?
Más de 40.000 ganaba mi canciller, yo ganaba menos de 40.000 el primer mes. Pero por una cuestión de austeridad, bajamos de 40.000 a 15.000 bolivianos sueldo del presidente. Yo podía estar con 5.000, pero nuestros ministros, ministras también tenían otro rango, otro estatus económico, y no podía rebajar tanto. Hasta el 2006 no subimos salario, ni para el presidente, vicepresidente, ni el parlamento, todos. Y después ya empezamos a subir porque hemos mejorado la situación económica. A esta digo que el político es para hacer que la política es una ciencia de servicio y no beneficio para el político. Nos ha cambiado totalmente. Ayer, bueno, hace 2 días estuvimos con la hermana canciller de Alemania. Me invitó donde se realiza su gabinete. Me informaba que el gabinete es cada miércoles en Alemania. En Bolivia también es cada miércoles. Yo preguntaba, ¿a qué hora se reúnen? Me dijo, a las 9 de la mañana. Yo dije, mi gabinete a las 5 de la mañana cada miércoles en La Paz. Se ha sorprendido. Algunos ministros, ¿qué me dijeron? Presidente, trabajar desde las 5 de la mañana no es vivir bien. Yo le dije, no hemos llegado a presidente ni a ministros para vivir bien, hemos llegado acá para hacer vivir bien a Bolivia. Mi respuesta. Ya desde ese momento ya no me reclamaron más. Entonces, hermanas y hermanos, solo quiero decirles que tan importante ha sido una combinación por gestión, la conciencia social con la capacidad profesional. Aquí tenemos profesionales que nos acompañan, ministro de Defensa, doctor Reime, y tenemos un petrolero, compañero Sánchez, aunque tiene pinta de Hugo Chávez, mira, su compañero presidente, nuestro hermano vicepresidente, un intelectual conocido mundialmente. Ese es el debate permanente, una planificación permanente, y de verdad en corto tiempo hemos dado una nueva imagen a Bolivia, ustedes saben muy bien. Yo saludo, respeto a Francia, su vocación democrática, por la libertad, su lucha de años. Lo envidiable de Europa es, leen bastante ustedes, en América Latina no leemos mucho. Como leen ustedes, están bien informados sobre las realidades de todo el mundo. Y por eso digo que están informados y a mí también me sorprende, nos sorprende que en corto tiempo hemos cambiado la imagen de Bolivia. Solo quiero comentarles, hermanas y hermanos, antes el Estado estaba totalmente alejado del pueblo. Era un Estado sin clases. Inclusive, ¿qué les decía a los militares? Que algunos venían a formarse en la Escuela de las Américas, venían a formarse en Comando Sur, y les decía, los enemigos internos de las Fuerzas Armadas de Bolivia son los originarios, los obreros. Una Fuerza Armada que enfrenta a su pueblo. Ahora Fuerzas Armadas es mismo pueblo. Los comandantes decían, los reservistas o los ex soldados es la reserva de las Fuerzas Armadas. Es decir, habían políticas externas para enfrentarnos entre nosotros. Todo con el motivo de cómo haya dominación. Ustedes saben también, en el país donde más hubo golpes de Estado ha sido en Bolivia, de toda América. Me acuerdo siempre cuando llegué a la presidencia, un
un compañero víctima de la dictadura militar, expulsado en aquellos tiempos, confinado, me decía: presidente Evo, cuídese de la embajada de Estados Unidos. Yo preguntaba por qué. Me decía: donde hay embajador de Estados siempre hay golpes de Estado. Solo no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y como que dentro de esos procesos, el embajador de Estados Unidos estaban en maniobras políticas, con inspiración política. Finalmente tuvimos que expulsarlo al embajador, no cerrar la embajada todavía. Eso nos ha ayudado bastante, perdone que les diga. Es deseable las buenas relaciones diplomáticas, pero ahora Estados Unidos, mediante la embajada de Estados Unidos, no decide el futuro político democrático de Bolivia. Pues imagínense esta dominación desde arriba y afuera. Entonces, ¿qué hacía? Quiero que sepan a las nuevas generaciones. Desde arriba, cuando surgen movimientos políticos de liberación, ahí venían los golpes de Estado. Y cuando habían partidos o gobiernos pro-imperialistas, para ellos nunca habían golpes de Estado. Con 20%, con 30% de resultados de las elecciones, siempre gobernaban bajo el tutelaje de la Embajada de Estados Unidos. Pero además de eso, desde arriba nos dividía. ¿Para qué? Nos dividían para dominarnos políticamente. Y dominándonos políticamente, robarnos, saquearnos económicamente. Esa es la historia de Bolivia y casi de toda América. Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional imponían políticas económicas. Después de llegar al gobierno hemos revisado algunos datos económicos del pasado. ¿Qué decía? Si se privatiza, me acuerdo, si se privatiza las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, si privatizan, tienes o 30 o 40 billones de dólares de crédito, ni siquiera donación. Los gobiernos a privatizar y le daban esos créditos. Era toda una deuda, toda una hipoteca y sobre todo, regalo del patrimonio a las transnacionales, especialmente petroleras. Y con justa razón, los movimientos sociales nos organizamos, nos hemos unido, luchamos primero sindicalmente, socialmente, que el poder sindical, el poder social no había sido suficiente para cambiar Bolivia. Aquí es una particularidad muy interesante para todo el mundo. De la lucha social, la lucha comunal, hemos convertido en una lucha electoral, con principios y valores, con un programa debatido con el pueblo. Eso es la particularidad, porque en todo el mundo hay partidos de izquierda, hay partidos antiimperialistas, partidos también procapitalistas, su derecho, pero en Bolivia todos los sectores enfrentamos 20 años de un modelo neoliberal. Y que Bolivia, repito nuevamente, era el último país de Sudamérica, casi de toda América, 40 años con déficit fiscal, con muertos, que no había estabilidad política. Miren, solo comentarles, cuando yo era soldado de las Fuerzas Armadas, ese año he conocido 3 presidentes. Yo no podía entender, entré el 78 al cuartel, cuando mi general Banzer era presidente. Creo que no entendía temas políticos, jovenzuelo, 17, 18 años. Golpe de Estado, me dicen, otro general aparece presidente, general Juan Pereira Azul. Como era flaco, medio altote, me especializaron en policía militar. Me llevaron a cuidar el Comando General del Ejército. Una tarde, una noche dejé a mi comandante Padilla Arancibia de comandante. Al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. Y comentarles también, por ejemplo, antes que sea presidente, en los 5 últimos años había 5 presidentes, cada año un presidente. ¿Saben ustedes eso? 2001 Banzer,
2002, Tuto Quiroga. 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada. 2004, Carlos Mesa. 2005, Rodríguez Bercé. 2006 asumimos. Yo no puedo creer que ahora, con enero, vamos a ser 10 años de presidente. No entiendo. Pero ahí, nuevamente quiero decirles que tan importante había sido la estabilidad política para que un país sea próspero económicamente, recuperando recursos, planificando. Esto es una enorme responsabilidad. Y finalmente, hermanas y hermanos, yo antes, ahí nos conocimos con José Bové o Bové. José andaba por Francia, por Europa, haciendo campaña por la hoja de coca. Desde el año 1961, mediante una convención de las Naciones Unidas de Viena, Austria, decidieron acabar toda la coca en 25 años en la región andina. Cero de consumo, son convenciones. Y yo no podíamos entender cómo una hoja de coca tan importante para la salud. Ahora que hay investigaciones en Francia, Alemania, en América Latina, las mejores universidades, también, las universidades de Estados Unidos como Harvard nos recomiendan comer, no solo masticar. Ahora que siguen apareciendo investigaciones por los científicos europeos, la hoja de coca es uno de los mejores alimentos para la vida humana. Hoja de coca, no cocaína, por favor. ¿No? Y de verdad quiero decirles, en este momento, sudamericanos, recuerdan el ex canciller de Paraguay, en Brasil, con su hojita de coca en el bolsillo. ¿Qué hace aquí? Y el médico había recomendado, tienen que consumir hoja de coca para tratarse de la diabetes. Tanta gente se trata. Entonces, querían erradicar cero de coca, para que haya cero de coca, hasta cero de cocaderos. Ahí viene obligado a movilizarnos y saludo a muchas instituciones, gobiernos, autoridades de Europa, permitiendo hacer campaña, explicar. Yo venía a hacer campaña acá en defensa de la hoja de coca, los derechos de los pueblos indígenas. Caminé bastante, se me echó coventura, que ya estaba aprendiendo francés también, bonjour, merci beaucoup, no sé qué va. Después ya me fui y tengo un gran recuerdo de Francia. Ni en la niñez, ni en la adolescencia, yo nunca festejaba, casi no festejaba cumpleaños, pero nunca conocía torta. Pero el año 1989 pasé mis cumpleaños acá en Francia, en Boulogne, cerca, estaba construyendo, empezando a construir, estaba empezando a construir el túnel de Francia hacia Inglaterra. Estaba en esa región, Boulogne, ¿será? Por ahí, ¿de acuerdo? Y me acuerdo siempre que compañeros francesas se habían informado que eran mis cumpleaños. Y me han preparado una tortita. Primera torta en mi vida he conocido en mis cumpleaños, el año 1989. Y han preparado una tortita, una pequeña nomás, con muchas velitas que humeaban. Y franceses, sople en sus cumpleaños. Soplaba, nunca se apagaba la vela. No soplaba nada, tanto soplar y con la calor. Y las francesas se reían de que estaba soplando, que nunca podía apagar las velas. Estaba de nervioso sudando. Y yo no sabía que esas velitas pues, nunca se apagaban, pues yo no sabía eso. Se prendían, seguía soplando. Tengo este grande recuerdo de Francia. Al margen de las velitas, pero primera vez en mis cumpleaños conocí torta en Francia, el año 1989. Allí con el trabajo, con el esfuerzo. En Altiplano no se festeja el cumpleaños, no. Yo me acuerdo cuando una vez encontré en carnet de identidad de mi padre fecha de nacimiento. Y dije a mi hermana, la hermana Esther,
cumpleaños del papá había sido esta fecha de su nacimiento, festejaremos cumpleaños. Ya pues diremos. En una reunión familiar dije a mi papá, te vamos a festejar cumpleaños. ¿Cuándo es mis cumpleaños? Me dice. Pero yo digo, aquí está en el carnet, en su carnet de identidad, célula de identidad. Y me dice mi papá, no, esa fecha de nacimiento yo me he inventado para ir al cuartel. Y de verdad, ni mi mamá ni mi papá sabía su fecha de nacimiento. No sabía. Nos ha sorprendido. Una vez hablando de cumpleaños, quiero comentarles, claro, como me gusta hacer deporte, un domingo vine a jugar en el sindicato, jugamos fútbol, y mis compañeros dicen, Evo, compañero Evo, el miércoles es tus cumpleaños, vamos a festejar, ya, festejaremos. Yo me entregué a trabajar, es octubre es época de siembra de arroz, me fui a trabajar, con trabajo me había olvidado mis cumpleaños. Otro domingo ya se había pasado mis cumpleaños. Es decir, ¿cuánta gente vive así todavía? Mi gran deseo es cómo eliminar eso, ¿no? Ahí tenemos un programa llamado Vivir Bien, comentaban bastante algunos compañeros. Solo quiero decirles nuevamente para terminar, muchas gracias. Esto no solamente es para Evo, sino me imagino que hay movimientos sociales surgen, se organizan, van liberando a su pueblo. Es un mensaje para que puedan organizarse, liberarse, para que nuestros pueblos se liberen. Es un reconocimiento para ese pueblo unido que me permitió llegar a ser presidente momentáneamente porque nuestros cargos son prestados. Y solo, de verdad, ¿qué pensé cuando llegué a la presidencia? Después de 2 o 3 años o 4 años comenté al nuestro vicepresidente Álvaro. Pero desde el momento que llegué a la presidencia yo dije, si yo hago mal o mala gestión, mala administración, si voy a ser mal presidente, seguro que nunca más el pueblo boliviano va a confiar la presidencia a otro dirigente sindical, sea originario o sea obrero. Ese me metía en la cabeza, compañero Bové, José, y por eso, sin ningún límite, a veces trabajamos 18 hasta 20 horas, en 24 horas, porque ser autoridad electa es un mandato tan sagrado y tan noble de servicio al pueblo. Es obligado a hacer esfuerzo y siento por eso estamos ahora mejor, ¿no?, en Bolivia. Eso solo digo para las futuras generaciones, para las futuras autoridades, porque no es sencillo ser elegido con el voto del pueblo, y si nos elige, se nos confía, hay que olvidarse de intereses personales, de ambiciones personales, es todo pueblo, pueblo. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Souhaite vous offrir un souvenir. Monsieur le Président, l'université souhaite vous offrir un souvenir de votre passage dans les pays de l'Adour. Cette université est basée sur plusieurs villes, Tarbes, Mont-de-Marsan, Pau, la Côte Basque. Vous nous faites l'honneur d'être aujourd'hui à Pau. Nous vous offrons un cadeau typique de la Côte Basque. Il s'agit d'un maquila.
Et vous avez votre devise qui est inscrite ici. Et vous avez, comme ça vous ne pourrez plus l'oublier, votre date d'anniversaire qui est inscrite là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Aquí un recuerdo para nuestros lectores, para la universidad. Es un busto de Tupac Katari, que en el año 1781 ha sido descuartizado por sus vecinos, los españoles. Con mucho cariño, con mucho respeto a nuestro hermano líder indígena. Él antes de ser descuartizado por los españoles había dicho: yo muero y volveré millones. Ahora de verdad somos millones, no socialmente sino también electoralmente. Merci, Monsieur le Président. Nous allons... Gracias.